¿Puede un edificio hacernos sentir felices o angustiados? ¿Puede causarnos depresión el color de nuestra casa? Se ha demostrado científicamente que el entorno que nos rodea modifica cómo nos sentimos y cambia nuestro cerebro. Yo no sé cuánto tiempo puede llegar una persona a vivir en una ciudad sin enfermar, ¿sabes? Las escapadas, ¿no? Todo el mundo que vive en ciudades tiene que escapar para conectar. Es verdad. Estuvimos en un restaurante el otro día que lo que más me gustó del restaurante no fue la comida sino las luces. La iluminación. Esto lo cuenta Junichiro Tanizaki, un escritor japonés, en su libro El elogio de la sombra. Dice que la oscuridad es sumamente sensual porque obliga al cerebro, a la persona, a tener que imaginarse el resto. Este es como el diálogo secreto para la belleza, la proporción áurea. El cuerpo bello, una persona armoniosa y universalmente bella, seguramente siga la proporción áurea. Las tarjetas de crédito, el DNI, es un rectángulo áureo. La exposición a la naturaleza es una fuente de bienestar y esto es porque en la naturaleza hay un número, ¿conocéis el número mágico? Otro tema es cómo colocar las luces, porque te pongo otro ejemplo. La casa en la que vive Sergio, todas las luces son como luces así, bueno, ves una bombilla, son luces así alargadas, van por los cantos. Sí, y van por los cantos de la casa, pero enfocan hacia la pared, es decir, son indirectas, no enfocan hacia los ojos. Y da una sensación de también que es acogedor. Pero no sé si es la mejor opción o hay que hacer otro tipo de opciones para la luz. Aquí, a mí la iluminación me parece sumamente complicada y hay arquitectos y diseñadores que solo se dedican a la iluminación. O sea que yo contactaría con alguien que se dedique específicamente a esto y os va a dar soluciones concretas, claro, ¿no? Que es lo bueno. Ahora, como norma general, piensa en qué es lo que vas a hacer en ese espacio y qué es lo que quieres que se vea o que no se vea. La iluminación indirecta está bien porque es menos agresiva, pero a lo mejor no la necesitamos de manera continua siempre en todos los espacios. Es verdad. Claro. Por ejemplo, en la cocina, ¿no? Hablando, porque creo que es así como el sitio más universal de todas las casas. Pues esa iluminación, ¿para qué te sirve? Si no estás viendo donde cocinas. Nada, tienes claro. Claro, necesitas tener un foco, ¿no? Y que tú no te dé... Además, el foco no puedes estar justo encima de la persona, porque si no te da sombra sobre dónde estás cocinando, entonces tiene que ser hacia la persona. Hostia, claro. Y si no, se pueden hacer pruebas con luminarias, coges una lámpara, una linterna incluso, y decir, vale, a ver más o menos dónde tengo que posicionar yo la luminaria para que no me caiga la sombra sobre mí mismo. Cuando una persona es diestra escribiendo, el foco de estudio tiene que estar a la izquierda. Pues si no te das la sombra. Eso lo aprendí por la pura experiencia de querer escribir unos apuntes y decir que me estoy escribiendo fatal. Y era por el flexo, lo tenía a un lado y tenía que ponerlo al otro. Claro. Sí, esto es empírico, es a través de tu propia experiencia. Entonces, hay una parte, porque es verdad que a mí me gusta mucho la investigación en neuroarquitectura y es de donde yo saco la evidencia científica. Pero hay una parte sólidamente empírica que tiene que ver con el uso del espacio. Por eso te tengo que preguntar, bueno, dime, ¿qué haces? ¿Cómo comes? ¿Llegas? ¿No llegas tú solo? ¿No? O sea, ¿cómo haces uso tú del espacio? Y yo luego te digo qué hay. Y si podemos utilizar evidencia científica para mejorarlo, ideal. Que además imagínate que me dices, bueno, Ana, pero es que yo tengo un presupuesto extra y quiero medir el impacto de mi espacio en mi persona. Decimos, venga, pues entonces vamos a coger neurotecnología y vamos a medir tus ondas cerebrales, la respuesta cardíaca que tienes o la respuesta galvánica de la piel, el cambio de temperatura. Podemos medir una serie de constantes y ver si realmente hay alguna cosa que se pueda mejorar del espacio. Esto se llama análisis postocupacional. Esta es la casa. También es que también influye que es una montaña. Claro. Yo creo que es lo que más afecta ahí. Claro, lo que pasa es que los LEDs que tienes en el suelo hacen que las paredes suban. Hacen que flote. Sí. Claro. Es verdad, no había pensado. ¿Cómo que floten? Sí, sube. Igual que si tú pones estas tiras LED, la pones aquí arriba, lo que hace es que se separa. Claro, al final la luz, en tu cerebro la luz es como que parece que está entrando desde fuera. Entonces, si hay luz, es que eso está dividido. Entonces, ¿sabes? Muy futurista, ¿verdad? También. Que muy futurista. Es verdad, lo estoy viendo, parece el futuro. Y algo que destaca también de esta casa es la madera. Hay muchísima madera, hay piedra, porque es una borda, y luego también hay mucha madera. ¿Cómo afecta la madera en el bienestar? Porque es otro de los componentes que, al menos, yo siento como acogedor. Sí, claro. Hay otra investigación, está hecha por un equipo de investigación japonés, que averiguaron que cuando había un porcentaje determinado de madera en un espacio, se reportaba mayor sensación de confort. Entonces, ya no solo la madera, sino los materiales naturales, la madera, la piedra, las plantas, aparte de que bioclimáticamente funcionan mejor, no me voy a meter ahí, pero vamos a hablar del confort de la persona, nos transportan a aquellos lugares de los que venimos genéticamente.
Entonces, y lo conecto con la respuesta sobre Nueva York, que hemos dicho antes, ¿no? Claro, es mucho más probable que os encontréis bien en un sitio natural que en un sitio asfáltico, que en una ciudad donde hay ruidos agresivos. Se produce o bien la activación del simpático o la del parasimpático. Pero algo pasa ahí, ¿verdad, Ana? Porque luego el ser humano tendemos a vivir en la ciudad y no en el pueblo. Sí, lo que pasa es que eso, yo no sé cuánto tiempo puede llegar una persona a vivir en una ciudad sin enfermar. ¿Sabes? El estrés se contagia, las escapadas, ¿no? Todo el mundo que vive en ciudades tiene que escapar para conectar. Es verdad. Esto es súper común. En Japón, que hay muchas situaciones de estas, sobre todo personas que viven en Tokio o en ciudades muy pobladas, la práctica más extendida son los baños de bosque. ¿Lo conocéis? Sí. El Shinrin-yoku. Es una práctica que además la utilizan los médicos para poder deshacerse del estrés. ¿Qué sucede cuando estamos en el bosque y qué sucede cuando estamos en la ciudad? Hay un concepto muy interesante que es el concepto de homeostasis. Es el equilibrio. El cuerpo busca estar en equilibrio con el entorno. Con el entorno y con todo. Cuando una persona te habla, al final por eso se contagia la risa, Yeah. ¿no? Hay corrientes que dicen que esto es por la acción de las neuronas espejo. Yo en general creo que es por la acción de todas las células de nuestro cuerpo. En realidad no solo las neuronas espejo. Pero tendemos a estar en equilibrio con el entorno. Si mi entorno es hostil y es agresivo, va a despertar en la persona comportamientos hostiles y agresivos. Claro. Si el entorno es natural y relajado, va a despertar este tipo de comportamientos en mi cuerpo. Entonces, claro, mi hogar, ¿qué me está diciendo? ¿Es un entorno hostil? ¿Entra aire contaminado por la ventana? ¿Escucho los claxons de los coches? ¿El sonido del motor del ascensor? El goteo de los grifos que están rotos, los vecinos me tiran porquería por el balcón. O sea, ¿qué está pasando en mi vivienda? Por eso no hablo tanto del color, sino de las acciones que definen la vivienda. Y luego, ¿cómo puedo eso hacer que se parezca más a lo que sucedería en un bosque? ¿Escucho pájaros cantando por la mañana? ¿La brisa del aire es fresco y limpio? Si llueve, escucho el ruido de la lluvia y sé que está lloviendo. O sea, ¿qué me está diciendo mi casa? ¿Qué le está diciendo mi casa a mi cuerpo? Tal cual. Porque no podemos apagar la percepción. No puedo decir, bueno, da igual. No, apago el cuerpo, no miro, no leo, no escucho, no hago nada, no le presto atención. No, es tremendamente automático. De hecho, las zonas con más longevidad así cercanas a España, Andorra es una de ellas y otra es Ourense, que es todo naturaleza, hay termas, hay cosas así. Claro. En los pueblos de las montañas de Asturias seguimos teniendo a abuelas de 90 años que suben la montaña para una cosa y bajan. Claro, ¿por qué? Porque el cuerpo al final está sometido a una dinámica que favorece el funcionamiento del cuerpo. Al final es un ser vivo. Las enfermedades, ¿cuándo suceden? Pues cuando no hay movimiento, cuando no hay vida. Claro, cuando no hay movimiento, cuando no hay una alimentación sana, cuando no hay contacto con la sociedad, cuando se atrofia, porque el cuerpo, es que claro, el ser humano nos pensamos que somos como algo súper refinado pero es que somos homínidos, somos animales realmente. Y tenemos que hacer funciones de animales. tenemos que mantenernos vivos. Claro. Entonces, estar en contacto con el exterior siempre te va a ayudar. Claro. Respecto a lo que dice Juan, a mí me parece interesante que pensar, por ejemplo, en Andorra lo que sucede es que no es igual de cómodo como, por ejemplo, pues en otro lugar, el ir al gimnasio o ir a una zona de deporte. Entonces, muchas veces lo que la gente tiende a hacer es, como son casas de pueblo grandes, es montar el propio gimnasio en el garaje. Esto de montar el espacio donde tú haces deporte en la misma casa, ¿es perjudicial o puede estar bien en algún caso, ¿no? Al igual que la oficina, al igual que todo lo que sean diferentes espacios de zonas de hacer cosas. Claro, yo creo que cognitivo. Ahora vamos a pensar en el confort cognitivo, ¿no? Aparte del fisiológico. Evidentemente, hacer ejercicio físico, me da igual que sea en un gimnasio en tu casa, en el vecino o por la montaña, va a ser positivo para el cuerpo. Vale. O sea, eso siempre va a ser positivo. Pero es verdad que, cognitivamente hablando, al cerebro le viene bien tener separadas estas áreas de acción. O sea, el gimnasio, donde el gimnasio, el trabajo, donde el trabajo y la comida, donde la comida. Porque si lo empiezo a mezclar todo y lo que hago es que me pongo una cinta de correr al lado de la mesa donde trabajo,
bueno, pues digo, bueno, ahora voy a correr un ratillo, ¿no? Y entonces ya se puede, no sé, hay que tener como mucha entereza para mantener como cognitivamente hablando la cabeza en orden. Entonces, si no se puede ir a un sitio, a un espacio natural a hacer deporte, montarte tú tu gimnasio en casa, fantástico. Ahora, yo te digo lo mismo, si puedes tener ventanas que den al exterior o tener naturaleza, tener plantas, o sea, es que te va a mejorar un montón de variables del funcionamiento de tu cuerpo. ¿Y plantas de plástico que parezcan reales? Claro, es que aquí también hay un tema. Hay una investigación que lo que vieron fue con realidad virtual, la presencia de biofilia, cómo afectaba a las variaciones en el estrés y la ansiedad. E incluso ver fotografías de plantas, ¿no? O sea, ver plantas de mentira tiene también un impacto. O sea, que las falsas podrían incluso funcionar, ¿no? Sí, espacios que no haya mucha luz. Sí, claro, sí que funcionan. Lo que es verdad que los plásticos es mejor no utilizarlos, pues son contaminantes, pero ahora hay opciones de plantas muy realistas que son de tela, que se pueden lavar, además. Wow. Claro, entonces siempre hay opciones. A mí esto, más que para un gimnasio de una persona que yo creo que puede tener plantas de verdad, es más interesante, por ejemplo, en hospitales o en ciertos sitios o en colegios donde quizá tener plantas de verdad es más un problema que una solución. Entonces, buscar alternativas en casos en los que no se puedan tener plantas. ¿En los hospitales no hay plantas? No, porque puede haber bacterias, puede haber bichos, claro. Y entonces, en los hospitales la luz es blanca, ¿eh? Claro, esto también es otro tema. Una cosa es la luz que necesita el médico para poder ver, por ejemplo, una herida que tiene que revisar o el cirujano si tiene que coser. Necesita una temperatura de la luz para poder ver con la máxima definición, pero el paciente no. El paciente no necesita esa definición. Entonces, lo ideal sería poder tener, por ejemplo, las habitaciones. No sé si habéis sido padres. Yo he sido madre en 2 ocasiones. Y una cosa que pasa en la habitación después de dar a luz es que es habitación de hospital, con los ruidos del hospital y con la iluminación del hospital. Entonces, claro, si tú tienes que a las 4:30 de la mañana darle de comer a tu criatura que acaba de llegar al mundo, que parece que estás en una carnicería. Que enciendes la luz, digo, bueno, que va a llegar, no sé, el camión de las jeringas, ¿sabes? Total. Claro, entonces yo me llevaba una lamparita chiquitita de mi casa y yo la ponía ahí. Luego me decían, esta lámpara se va a quedar aquí. O sea, no me la voy a llevar porque a las 6 de la mañana me despierto y yo quiero una luz tenue, agradable, que me haga sentirme a gusto. Y luego ya, claro, por no decir el impacto que tiene en un bebé que tiene los ojos sin formar, el darle con esos tortazos de luz. Claro. Entonces, cuando coexisten situaciones diferentes, que es algo que pasa en el hogar habitualmente, necesitamos pensar, vale, pues para esta actividad necesitamos esta iluminación, una escala de estrés, una escala determinada del espacio, que coexiste con esta otra cosa, esta otra iluminación, esta otra escala, ¿no? Y crear estos 2 universos.